Quiero que se metan en los zapatos de los judíos exiliados. Muchos de ellos perdieron grandes familiares en la guerra, en la destrucción. Muchos de ellos vieron a su Bet Migdash subiendo en llamas, desalojados de sus casas, ciudades, países, caminando a la diáspora. ¿Qué pasa en la mente de ellos en el camino? El dolor por todo lo que se perdió, el gran dolor por no obedecer al profeta Irmías, y la incertidumbre hacia dónde voy a vivir, qué harán de mí. Qué difícil fue el primer exilio de Am Israel. Duró 70 años, pero fueron años donde Am Israel se sometió a muchas tentaciones de asimilación, de perderse entre las naciones y nunca regresar ni al judaísmo ni a Eretz Israel, como efectivamente pasó. Camino a Babel comienza el primer exilio de Am Israel. El exilio en Babilonia y el edicto del rey Koresh. La destrucción de Jerusalén a manos de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, en el año 586, antes de la era común, golpeó en lo más profundo del corazón del pueblo judío. El sagrado Bet HaMikdash ardió hasta convertirse en cenizas. Decenas de miles de judíos fueron asesinados. Y Jerusalén, la capital del reino de Yehudá, por más de 400 años, fue destruida hasta los cimientos. Aquellos que lograron sobrevivir a los horrores de la guerra fueron exiliados y obligados a realizar un largo y agotador viaje rumbo a Babilonia. Tristemente, muchos no sobrevivirían el terrible viaje. Cuando al fin terminaron la agotadora marcha, en las orillas del río Éufrates, un doloroso lamento salió del corazón de todos los exiliados. Sobre los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En medio de esta tragedia desde Jerusalén, les llegó un mensaje de esperanza, ya que el profeta Yirmiyahu, el profeta, los anima a reconstruir sus vidas en Babilonia. Construyan casas y habiten en ellas, planten huertos y coman de su fruto, porque así ha dicho Hashem: después de 70 años los visitaré y cumpliré las buenas promesas que les hice, y los haré regresar desde este lugar. El pueblo judío adoptó las costumbres y el lenguaje de Babilonia, desarrollando la agricultura y el comercio, y gracias a su esfuerzo adquirieron riqueza y prestigio. Con el paso del tiempo, los judíos prosperaron mucho en Babilonia, pero sus lazos con la tierra de Israel se fueron haciendo más y más débiles. Sorprendentemente, la identidad judía no se desvaneció, sino que se fortaleció. Los judíos cuidaron Shabbat y las mitzvot y formaron fuertes comunidades separadas de sus vecinos no judíos. Sin embargo, mientras el tiempo transcurría, el sueño de regresar a Jerusalén se volvía más y más lejano. Los reyes babilónicos trataban muy cruelmente a las minorías y bajo su reinado los Yehudim nunca tendrían la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. Esperen, parece ser que este cruel reino está a punto de desaparecer. En el año 539 antes de la era común, el poderoso ejército del rey Koresh, rey de Persia y Media, conquistó Babilonia. Después de haber entrado a la ciudad con una gran marcha triunfal, el rey Koresh tomó una decisión que cambiará para siempre la historia antigua. Jubilosamente declara que a todas las naciones, incluyendo a los Yehudim, se les permite regresar a sus países de origen y reconstruir sus hogares y templos. Hasta el año 1879 el mundo entero solo conocía este generoso decreto gracias al Naví. Pero justo en ese año, un increíble descubrimiento se llevó a cabo en las ruinas de la antigua Babilonia. Un pequeño cilindro de barro escrito en el antiguo idioma babilónico, pero con escritura acadia. Cuando por fin fue descifrado, su contenido dejó asombrados a los expertos. Era una copia auténtica del edicto que Koresh hizo hace 2600 años. A pesar de las diferencias entre el texto del Tanaj y el texto descifrado, los estudiosos afirman que ambos textos se refieren al mismo decreto. Parece ser que Koresh mandó hacer su decreto en diferentes versiones y en distintos lenguajes, adaptando el mensaje a cada pueblo, su lenguaje y creencias. La versión en hebreo aparece en el libro de Esdra. El pueblo judío se regocijó enormemente, ya que la tierra de Israel nuevamente era accesible. El retorno a Sión, Jerusalén, comenzará.
Llenos de esperanza, fervor y emoción, los cautivos entraban en una nueva y gloriosa era para el pueblo judío. Era el retorno a Sion y el período del segundo Betamigdash. Durante estos 70 años en el exilio, pues la política, naciones, reyes, este gana, este guerrea, este conquista, este ahora nos domina, ahora es este. Lo que dijo Koresh animó a algunos. ¡Wow! Alguien nos da permiso regresar a la tierra de Israel. ¡Qué oportunidad! Y otros decían, ya olvídate. ¿Quién va a ir? ¿Hasta dónde? ¿Y qué pasa allá? ¿Y de qué vamos a vivir? Aquí ya conocemos, aquí está el mercado, aquí trabajo, aquí está mi familia, mis abuelitos son viejitos, no los voy a dejar. Y empieza la gran duda. Aprovechar la puerta que se abrió después de 70 años para poder regresar a la tierra de Israel y construir el segundo Betamigdash, o nos quedamos en la diáspora. El que levanta la bandera y dice, vámonos, síganme, es Nehemías. Pero muy poca gente le sigue. El documental que están a punto de ver está basado en un auténtico diario de viaje, escrito en la Biblia hace 2500 años. El autor fue un eminente judío bien posicionado en la corte del rey persa. Nehemías, Nehemías, vienen a matarte esta noche. Nehemías, ellos vendrán a matarte esta noche. Vienen a matarte esta noche. Todo comenzó en el año 538, antes de la era común, cuando Ciro el Grande emitió un decreto que causó un gran júbilo entre los judíos. Una orden imperial circuló a través de todo el imperio persa. Ciro permitió a los judíos que habían sido exiliados a Babilonia después de la destrucción del primer Betamigdash a regresar a la tierra de Israel. Después de 70 años en el exilio, decenas de miles de judíos dejaron sus hogares y subieron a Jerusalén. Pero pronto el entusiasmo se desvaneció, el flujo de inmigrantes disminuyó y todos aquellos que llegaron a Jerusalén encontraron una ciudad en ruinas, con las murallas derribadas. Aislados y disminuidos, los judíos fueron presa fácil para las naciones de alrededor. Con las hostilidades declaradas, la vida en Jerusalén se volvió inaguantable. El sueño de retornar a Sion estaba al borde del colapso. En el otro lado del mundo, lejos del sufrimiento de sus hermanos, los judíos prosperaban, educando personas dignas como Nehemías, hijo de Hacalía, un funcionario de alto nivel de la corte persa. En el mes de Kislev, en el año 20, mientras estaba en Shushan, la ciudad capital, Hananiah, uno de mis hermanos de religión, vino de Yehudá con algunos hombres. Le pregunté acerca de los judíos restantes que habían quedado después del exilio y sobre Jerusalén. Él me respondió, el resto que fue dejado en la provincia después del exilio está en un terrible estado y desgracia, y las murallas de Jerusalén están destruidas y sus portones quemados. Entristecido por lo que narraron sus hermanos, Nehemías vagaba incansablemente por los salones del palacio real, llorando y rezando. 3 meses después. En el mes de Nisan, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, cuando el vino estaba frente a él, tomé el vino y se lo di al rey. La preocupación que se reflejaba en la cara de Nehemías despertó las sospechas del rey. El rey me dijo, ¿por qué pareces preocupado? Tú no estás enfermo. Debe de ser por malvadas intenciones. Entonces me aterré y dije al rey, ¿cómo no voy a verme preocupado si la ciudad donde fueron enterrados mis antepasados descansa entre desperdicios y sus puertas fueron consumidas por el fuego? Nehemías reunió todo su valor y le imploró al rey, si le place al rey, envíame a Yehudá, a la ciudad donde mis ancestros fueron enterrados, y así puedo reconstruirla. El rey estuvo de acuerdo y nombró a Nehemías como gobernador de la provincia de Yehudá y lo envió a Jerusalén acompañado por una escolta militar. Nehemías dejó atrás los placeres del imperio persa. Es guiado por un solo propósito: reconstruir las murallas de Jerusalén.
Pero el nombramiento de Nehemías como gobernador de Yehud enfureció a los líderes de las naciones vecinas que se habían opuesto ferozmente a la reconstrucción de las murallas. Cuando Sanballat, el horonita, y Tobías el amonita escucharon esto, se alarmaron muchísimo de que alguien viniera a hacer algo bueno por los hijos de Israel. Ellos se negaban a permitir que Jerusalén otra vez fuera el centro de la vida del pueblo judío. Por lo tanto, cuando Nehemías arribó a Jerusalén, se trasladó discretamente para revisar el estado de las murallas. Lo que vio Nehemías era muy deprimente. Todo el área alrededor de la muralla estaba repleta de piedras caídas y ruinas. Apenas pudo pasar por ahí. Sin murallas no hay seguridad, y sin seguridad es imposible sobrevivir. Pero reconstruir las murallas le pareció a Nehemías una tarea imposible, ya que eso implicaría limpiar los escombros, cimentar los pilares y embarcarse en una inmensa cantidad de rigurosa construcción. Tomaría muchísimo tiempo y esfuerzo. Y no había tiempo. En cualquier momento los poderosos vecinos podrían descubrir el plan y aplastarlo. Nehemías convocó urgentemente a los habitantes de Jerusalén y les dijo: ustedes han visto el terrible estado en que estamos, como Jerusalén descansa sobre basura, sus portones quemados. Vengan, reconstruyamos las murallas de Jerusalén y así no sufriremos una desgracia. Nehemías decidió dejar las ruinas donde estaban y construir las nuevas murallas más arriba, en la cima del monte. El nuevo plan dependía totalmente de los habitantes de Jerusalén. Ellos deberían dejar todo de lado y dedicarse totalmente a la tarea. El primer voluntario fue el Cohen Gadol y su gente. La construcción de la muralla sorprendió y enojó a los líderes de los países vecinos, pero no estaban preocupados. Todo el esfuerzo les parecía patético y sin esperanza. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Revivirán las piedras que estaban entre los montones de escombros, aun y cuando fueron quemadas? Tobías el amonita, que estaba junto a él, dijo: lo que sea que están construyendo, bastará que una zorra suba a la muralla para que se desmorone. Después de unos días, la tranquilidad de los poderosos vecinos se transformó en pánico cuando se dieron cuenta que la mitad de la muralla ya estaba lista y era muy sólida. Impactados por el rápido avance de los trabajos, Sanballat y sus amigos prepararon un plan para enviar hombres armados que se mezclarían entre los constructores y los atacarían mientras trabajaban. La situación era extremadamente peligrosa. Nehemías nuevamente convoca a los habitantes de Jerusalén, esta vez para proteger sus hogares y su ciudad. No teman ante ellos. Acuérdense que Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, hijos e hijas, por sus mujeres y sus casas. Familias enteras se prepararon para el combate, hombres, mujeres y cualquiera que pueda manejar un arma. Así que coloqué al pueblo por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, en las partes bajas por detrás de la muralla y en los lugares descubiertos. Nehemías en persona tomó el mando de los guerreros. Siempre estará cerca de mí alguien que tocará el shofar. Donde sea que escuchen el sonido del shofar, reúnanse para ayudarnos. En medio de todo el tumulto, la construcción de la muralla continuaba. Los habitantes funcionaban simultáneamente como soldados y como constructores. Con una mano construían y con la otra sostenían su arma. La intimidación y los engaños no lograron su objetivo. La muralla rápidamente se completó, desafiando la opinión de los enemigos de Judá. Los enemigos de Judá se dieron cuenta que su plan para detener a los constructores de la muralla había fracasado. Por lo tanto, debían atacar al líder que estaba detrás de todo el victorioso esfuerzo. Matarían a Nehemías. Los asesinos llegaron a Jerusalén en la oscuridad de la noche. Los consejeros de Nehemías le apresuraron a huir para salvar su vida. ¡Vienen a matarte! ¡Ellos vendrán a matarte esta noche! Nehemías, ¡Vienen a matarte! Al huir, pondría todo en manos de los enemigos de Yehudá. Sin un líder, todo el proyecto se vendría abajo. La muralla no se construiría y Jerusalén seguiría en defensa. Y dije: ¿acaso soy de los hombres que huyen? ¿Acaso soy el tipo de hombre que huye? El 25 de Elul la muralla fue totalmente construida.
Fue inaugurada con grandes festividades y ofrendas de agradecimiento a Dios. 41 equipos tomaron parte en la construcción, la cual fue completada en solo 52 días. La muralla dio seguridad a los habitantes y la esperanza de que fuera de las ruinas, Jerusalén resurgiría como el centro de la vida del pueblo judío. Y la ciudad fue construida sobre sus ruinas. Durante los siguientes 12 años, Nehemías siguió reconstruyendo Jerusalén, asegurando su carácter como ciudad judía. Su trabajo fue una inspiración para el movimiento sionista y los reconstructores del moderno Israel. Su diario personal, el libro de Nehemías, es uno de los libros del Tanaj. Nehemías demostró que cuando se quiere, se puede. Lo logró. Puso la muralla, construyó el segundo Bet HaMikdash, el cual duró 420 años. En el medio ocurrió Hanukkah, cuando el nuevo imperio intenta tocar Jerusalén. Pero ahí hay una prueba muy increíble. Grecia intenta, viene, pero reaccionamos muy bien. A través de los Hashmonaim y en la Teshuvah que se hizo y la Tefilá que se hizo, se canceló el decreto de destrucción. Y seguimos, pasamos la ola de Hanukkah con éxito y milagro a vivir más años con el Bet HaMikdash. Al final de este templo llegó otro momento glorioso y maravilloso. Ordus decide remodelar el Bet HaMikdash y hacerle grande, bello, para que todos quepan, para que todos vengan, para que el rezo en ese lugar se haga con mayor fervor. La construcción de Ordus quedó marcada como la construcción bella del Bet HaMikdash. Una casa en un templo, la creación gloriosa en los días de Herodes. Hacia el final del periodo del segundo Bet HaMikdash, en el año 18 de su reinado, Ordus, rey de Yehudá, reúne a los habitantes de Jerusalén y los sorprende con un dramático anuncio. Ordus anuncia su intención de destruir por completo el antiguo Bet HaMikdash, que los retornaron a Sion, construyeron en Har HaMoriah y construir en su lugar un nuevo Bet HaMikdash, el más sagrado y hermoso de nuestros días. Los Yehudim estaban conmocionados por las palabras de Ordus. La idea de que el cruel dictador, quien asesinó a miles de personas, dañe el lugar más sagrado para ellos, solo para glorificar su nombre, los aterroriza. Tienen miedo de que Ordus destruya el antiguo Bet HaMikdash sin completar la construcción del nuevo, dejándolo sin un lugar donde servir a Hashem, ni el antiguo ni el nuevo Bet HaMikdash. El pueblo está asustado y confundido. ¿Qué pasará ahora? Yosef ben Matitiahu narra que Ordus tranquilizó a los Yehudim prometiéndoles que antes de que una sola piedra del antiguo Bet HaMikdash fuera removida, ya estarían preparados todos los materiales de construcción. De acuerdo con el Talmud, hubo un acuerdo secreto entre Ordus y un sabio llamado Baba ben Buta. En una reunión privada, Ordus expresó un gran arrepentimiento por su violencia contra los Yehudim y buscó redimirse construyendo un glorioso nuevo Bet HaMikdash que irradiaría la luz divina en todo el mundo. Las actividades iniciaron con una tremenda carga de trabajo. Ordus preparó cientos de carretas, animales de carga, grúas, vigas, máquinas de construcción y toda clase de herramientas para trabajar la roca. 10.000 trabajadores Yehudim, junto con los mejores ingenieros del Imperio Romano, asumieron el reto. Cientos de Kohanim se encargaron de construir las áreas sagradas. Pero un problema aún ponía en riesgo el proyecto entero. El Har HaMoriah, el sitio donde se construiría el nuevo Bet HaMikdash, es angosto y elevado. El área disponible para la construcción es pequeña y es realmente insuficiente para el monumental Bet HaMikdash que Ordus ha imaginado. La solución de Ordus es atrevida y ambiciosa. Construir enormes muros que soporten una inmensa plaza y construir el Bet HaMikdash en el centro de todo. Transportar estos enormes bloques desde la cantera ubicada al norte del Har HaBait hasta colocarlas en las paredes del Har HaBait requirió una planeación precisa, tecnología sofisticada y, lo más importante, un arduo trabajo.
Estos bloques de piedra fueron transportados en carretas, jaladas por bueyes. Algunos bloques fueron ensamblados dentro de grandes ruedas de madera, por lo que fueron transportados en forma más rápida y eficiente. Los bloques más grandes fueron transportados sobre grandes troncos de madera y empujados por animales y varios equipos de trabajadores. Para subir los bloques hasta lo más alto, se usaron grúas, poleas y rampas de tierra. Los bloques de piedra fueron colocados con una impresionante precisión. Cada nueva hilera de bloque fue colocada varios centímetros más profundo que la anterior, formando una especie de pirámide. La manera en que los bloques fueron colocados en las esquinas del monte del templo le dio fortaleza a la construcción, que ha resistido a los poderosos terremotos ocurridos a lo largo de los siglos en Israel. Cantería, transportación, levantamiento y colocación. Todos estos trabajos requieren precisión como una gran orquesta, pero esto no siempre sucedió. Durante la construcción, esta roca cayó del muro occidental y quedó atorada aquí, en el desagüe central del muro occidental. Por el bien de los trabajadores, espero que Hordus no se haya enterado. Hilera tras hilera, las murallas fueron construyéndose sobre las rocas del terreno hasta alcanzar la increíble altura de 30 metros sobre el nivel de la calle. Las dimensiones de Harabait son difícilmente imaginables. Las dimensiones que conocemos del Kotel Amaraví son apenas una pequeña parte del enorme muro de 500 metros de largo. Para darnos una idea, el área total del Harabait es de 144,000 metros cuadrados, lo mismo que 30 campos de fútbol soccer. Pero el Harabait es solo el marco. La tarea fundamental es la construcción del Bet HaMikdash, una tarea que sigue ahí, y hay que darse prisa ya que cualquier cosa puede pasar. Los trabajadores laboran sin descanso desde el amanecer hasta el atardecer. Se cuenta que, sin importar si llovió intensamente la noche anterior, los trabajadores no pierden un solo día de trabajo. Pero, a pesar de la presión, varias tareas tenían más importancia. El viernes el alboroto se calmaba y antes del Shabbat el trabajo se detenía completamente. Jerusalén está completamente envuelta en el descanso del Shabbat. Tras llenar el espacio entre las murallas, con largos arcos de piedra, los trabajadores se embarcaron en la siguiente y enorme tarea: construir la enorme plaza sobre la cual estaría el Bet HaMikdash. Decenas de miles de creyentes de Israel y de la diáspora se reunirían en esta plaza. El plan fue decorarla finalmente según los altos estándares de la arquitectura romana. Gracias a los escritos de Yosef ben Matityahu, sabemos que el Harabait fue pavimentado con piedras multicolor. Alrededor de la plaza del Harabait fueron construidos pórticos con magníficas columnas. La más magnífica de todas era el pórtico real. El pórtico real fue construido detrás de mí, donde ahora está la mezquita de El Aqsa. También fue conocida como el pórtico señorial. Fue la construcción más grande de Israel hasta hoy. En el libro Antigüedades de los Judíos, Yosef ben Matityahu describe este edificio como un bosque de columnas. Contenía 162 columnas. Cada una de ellas estaba hecha de una sola piedra. Eran necesarios 3 hombres, agarrados de las manos, para abarcar cada columna. La entrada principal al Bet HaMikdash eran las puertas de Hulda, ubicadas en la muralla sur. Fueron planeadas 2 puertas, una de entrada y una de salida. Esto aseguraba que las grandes multitudes pudieran entrar y salir rápida y eficientemente. Las anchas escalinatas llevaban a las puertas, creando una atmósfera de resplandor y reverencia. Estas escalinatas fueron diseñadas con escalones de varias medidas, permitiendo a los visitantes llevar un paso tranquilo y digno mientras subían al Bet HaMikdash. Cuando llegaban a la plaza de Harabait, ellos tenían una increíble vista. La enorme plaza, el pórtico real, las cortes, los adornados portones, y en la cima de la colina, subiendo a los cielos, el Ejal, ancho en el frente y angosto atrás,
Un viñedo hecho de reluciente oro subía por los portones de entrada del Ejal. Adornos dorados coronaban el techo como una corona real. La construcción fue completada en un tiempo récord. En un solo año y medio, los Yehudim, bajo la dirección de Hordus, finalizaron la construcción del Bet HaMikdash. Los residentes de Jerusalén vieron el trabajo de sus manos. Delante de ellos se alzaba la más larga y magnífica casa de tefilá del mundo entero. Aún Titus, quien destruyó el Bet HaMikdash, declaró que era la gloria de la creación humana. Aquel que no ha visto el edificio de Hordus, no ha visto un edificio en su vida. Decenas de miles de visitantes, Yehudim y gentiles también llegaron al nuevo Bet HaMikdash para adorar a Hashem. Ellos vinieron de todos los rincones del mundo para admirar el lugar sagrado más grande jamás construido. Una casa construida para Hashem, el Todopoderoso, sin imágenes e ídolos, y con las puertas abiertas para todos. Una casa de oración para todas las naciones.